Sí, ¿está bien? Ya. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria abogada, por favor, cuenta si es tan amable. Presidente, se recibió una comunicación de la senadora Paulina Núñez, mediante la cual ella retira las indicaciones que presentó a este proyecto conocido como las 40 horas. Son las indicaciones que agregaban un artículo 22, al artículo 22 un nuevo inciso final y agregaba los artículos 66 quinquies y 66 sexies nuevos. La senadora Núñez los retira. Retira esas indicaciones, presidente, que concuerdan con el acuerdo que usted va a dar cuenta ahora. Perfecto, Nada ya. más, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a la subsecretaria, saludar al profesor Meli, que ha sido parte importante de este acuerdo del que vamos a dar cuenta hoy día, saludar al senador Saavedra, a la senadora Carvajal, al senador Galilea, al senador Moreira, que nos acompañan y a quienes nos acompañan también telemáticamente, y a los invitados de la CUT, de aquellos que nos ven por vía telemática, que imagino que hay personas que nos están acompañando. Bueno, esta sesión es bien especial porque finalmente, después de mucho conversar y mucho discutir, vamos a despachar, hasta total despacho, el proyecto de reducción de jornada laboral. Acá se recibió y se escuchó con mucha atención a las grandes empresas, a la CUT, a las asociaciones de trabajadores, a las pymes, a distintas organizaciones, a académicos. Este tema tuvo una moción anterior llamada 40 horas, presentada en su momento por la bancada del Partido Comunista, y que luego cambió muy sustancialmente con este proyecto y finalmente con esta modificación. Y es más allá de ponernos hoy día en los estándares que avanzan con gradualidad hacia las 40 horas, es importante también que este proyecto finalmente no le genere ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni a todos quienes son parte de los distintos ámbitos económicos que son muy diversos en el país, ningún perjuicio, y que podamos ir avanzando precisamente hacia tratar de compatibilizar no solamente la vida personal de las personas, la vida familiar, sino también ir haciendo mejoras en la productividad y con la gradualidad que corresponde. Por ende, yo quiero agradecer particularmente acá el trabajo que han realizado desde el Ministerio, en particular el profesor Melis, que nos acompañan, con el senador Galilea, que ha tomado también un liderazgo muy grande en tratar de llegar a un acuerdo, a Francisco del Río, que nos acompaña aquí. Yo quiero ser bien justo con aquellas personas que le han dedicado mucho tiempo a tratar de pulir las distintas normas para llegar a un acuerdo en el que no todos quedemos del todo conformes ni todos quedemos del todo disconformes, sino que es un acuerdo país que le permita al país avanzar en estas materias, y es lo que hemos tratado de hacer desde esta comisión. Así que ese reconocimiento también a Jorge Hagerdon, que nos acompaña, y a todos quienes cooperaron finalmente en tratar de avanzar precisamente en este proyecto de rebaja laboral, que es probablemente un avance muy importante para el país en términos generales. Lo que yo propongo, antes de dar la palabra, solo como procedimiento, y de ahí abriré la palabra para que comentemos, es votar en dos bloques importantes. Primero, las indicaciones que obviamente están acordadas, de generales, artículos permanentes, y luego los artículos transitorios. Despachamos este proyecto y bueno, nos saludamos de tener y poder lograr también, como creo que también es la misión de este Senado y en particular, como hemos tratado en esta comisión, de llegar a acuerdos que obren en beneficio del país. Así que esa es la forma en que vamos a proceder hoy día. Entiendo que la ministra está en la Cámara de Diputados, así que nos acompaña por parte del gobierno la subsecretaria, así que le ofrezco la palabra, subsecretaria. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los senadores presentes y senadoras, por supuesto,
Agradezco la fórmula, estamos de acuerdo con proceder en ella. La ministra en unos minutos se incorpora a la sesión. Y dejo a Cristian Melis para lo más técnico. Perdón, sí, profesor Meli, gracias. Pues en tema, como dice la subsecretaria, para el gobierno también es muy satisfactorio haber logrado un acuerdo con todos los actores. Agradecemos mucho la disponibilidad de todos los senadores, de todos y cada uno de los senadores en lograr este acuerdo. Y es un acuerdo que permite cerrar este proyecto de 40 horas de manera muy equilibrada, en el sentido de que se reafirma la idea de que hay 40 horas, que está la rebaja, y se permite, por otra parte, también ciertas distribuciones distintas en promedios más allá de la semana, de manera muy equilibrada. Por lo tanto, para nosotros, desde el punto de vista técnico, es un buen proyecto, está bien hecho, entendemos, así que solo dar las gracias, senador, en ese sentido, por la disponibilidad de todos, y solo eso. Gracias, profesor. Rodrigo, ¿tú quieres hablar? Senador Galilea. Gracias, presidente. Quiero ratificar y complementar lo que ha dicho la subsecretaria, también su asesor Cristian Melis, aunque esté a la distancia, y en otro país, la colaboración del subsecretario Giorgio Bocardo, de la ministra Janet Jara, por supuesto. Pero el esfuerzo que se ha hecho acá, que fue de largos meses de conversaciones, llegó a este buen punto, creo yo, no solamente por la buena disposición, sino que también porque yo creo que todos estuvimos en posición de entender cuáles eran las principales inquietudes, dónde habían, entre comillas, desconfianza en ciertos aspectos, qué rubros necesitaban adecuaciones especiales, por qué, por ejemplo, los turnos continuos tenían una situación distinta a los que no tienen turnos continuos, por qué la minería o el transporte o el turismo necesitaban algunas cuestiones especiales. Bueno, y fuimos conversando, adecuando, entendiendo bien las necesidades a fin de que este proyecto de rebaja que todos compartíamos estuviese bien implementado en la práctica para todas las empresas del país, sea cualquiera el rubro y sea cual sea el tamaño de ellas. Así que, presidente, yo creo que todos, creo que alguien decía, nadie queda completamente satisfecho y nadie queda completamente enojado. Yo no lo pondría en esos términos. Yo tengo la convicción de que en cada uno de sus puntos este articulado y esta modificación, este proyecto de ley, resolvió muy correctamente todos los desafíos planteados. Así que a mí me deja enteramente conforme el acuerdo al que se ha llegado. Hay que recordar también, yo creo que la magnitud de esta reforma es muy grande. Haber enfrentado esta reforma de la jornada laboral, antes habíamos tenido esta de 48-45, pero la magnitud en que se abordó esta reforma laboral es muy grande. Yo creo que hace, no sé, quizás 30 años que no se abordaba algo tan de esta magnitud, y creo que se está dando un muy buen término. También las diferenciaciones, cómo se manejaron, bueno, qué pasa cuando hay sindicato, qué pasa cuando no hay sindicato, en fin, todas las cuestiones fueron previstas y creo que todas fueron bien resueltas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senadora Carvajal. No sé si, como vamos a votar, preferiría intervenir en el momento de justificar la votación. Perfecto. En general. Senador Saavedra. Me gustaría hablar antes. Ah, perfecto. Senador. Perfecto, entonces. Oye, senador Moreira, adelante. Sí, mira, bueno, primero quiero señalar, a diferencia de mi querido amigo senador Galilea, sí van a quedar algunos enojados, y muy enojados, porque para esos enojados la palabra flexibilidad es innombrable. Y yo, la verdad que yo quiero agradecerle al gobierno, a pesar de las diferencias que tuvimos, quiero agradecerle al gobierno
que nos haya escuchado como oposición, teniendo muchas veces opiniones distintas a las nuestras, en el sentido que nosotros lo primero que valoramos fue la actitud de darle gradualidad a este proyecto. Y eso es una cosa que yo siempre lo dije y yo lo valoro. Y estamos agradecidos que el gobierno nos haya escuchado. Y también, de alguna manera, nosotros logramos hacer que el gobierno comprendiera, aunque tiene una posición distinta, que había que darle a los trabajadores y empleadores mecanismos de una cierta flexibilidad. Y la palabra flexibilidad la cambiamos un poco por adaptabilidad de la jornada para que los costos de la rebaja no terminen pagándolo los mismos trabajadores y para resguardar la productividad y el empleo en un momento crítico. Yo creo que en un principio muchos de nosotros estuvimos, quizás por prejuicio, en contra de este proyecto de 40 horas cuando se presentó en la Cámara de Diputados. Pero creo que la forma en que se legisló, la tramitación que le dimos, los acuerdos con el gobierno, abren puertas de diálogo y conversación. Yo sé que para el gobierno hay muchas cosas que le van a causar problemas, a nosotros también otras, y tratamos de llegar a los mejores acuerdos. Y yo espero de verdad que este mismo espíritu que ha existido de flexibilidad tanto de la oposición como del gobierno lo podamos dar en la reforma previsional, que es un tema muy importante para nosotros y creo que prioritario para el país, porque no podemos seguir jugando ni diciéndole a la gente lo de las mejores pensiones, porque estamos hablando hace casi 10, 15 años sobre este tema, pero ahora hay que resolverlo y yo espero que eso lo podamos resolver durante los próximos, durante este año 2023 a más tardar. Así que por lo tanto, yo, como aquí hay un acuerdo, que espero que se respete en la Cámara de Diputados, yo anuncio mi voto favorable en las enmiendas, indicaciones que hemos llegado a acuerdo. Eso es todo, presidente. Perfecto. Senador Saavedra, por favor. Muchas gracias. Tal vez como una cuestión general, cuando a alguien le duele es síntoma que vamos avanzando, porque nos duele a todos, siempre hay situaciones de fondo y como a mí no me gusta rehuir los términos, este es un problema ideológico de siempre y que tiene que ser abordado así. Tratar de ocultar lo que es un error. Pero además rescatar algo tremendamente importante que se da en el Senado de la República, que somos capaces de ponernos de acuerdo en un momento en que el país está inmerso en una crisis económica que afecta justamente al mundo del trabajo. Estamos tomando una decisión que alguien podría decir a contramarcha de lo que alguien pudiera pensar. ¿Cómo se les ocurre rebajar las horas de trabajo en un momento en donde hay crisis económica, en donde los efectos del precio de la moneda, la rebaja del poder adquisitivo, en fin, todo lo que ya sabemos, nosotros estamos tomando una decisión que tiene que ver, a mi entender, con conceptos que son aleccionadores. Primero, la gradualidad. Creo que ese fue el punto de quiebre, el punto más importante. Somos capaces de ponernos de acuerdo los que pensamos distinto en función de un beneficio país, a través de la aplicación de una medida en términos graduales. Lo segundo es que algo que no estábamos haciendo como sociedad, volvemos a poner, a mi entender, tal vez en términos incipientes por ahora, el valor del trabajo en la sociedad, la centralidad del trabajo en el desarrollo humano, en la sociedad, y creo que eso es tremendamente importante. Porque siempre estamos hablando de la competitividad. Bueno, esto lo hacen las personas y lo hacen con su jornada de trabajo y por tanto tenemos que amparar con una ley ese esfuerzo creativo para que los procesos sean mayormente productivos, mejoren por lo tanto la rentabilidad en el país, pero haya una justa distribución. Si eso está, lo uno está ligado con lo otro. Y eso tiene que ver con las nuevas relaciones laborales que tenemos que construir en nuestro país para el siglo XXI, y eso tiene que ver con dos cosas que son principales y que tiene que ver además con lo que en los próximos tiempos vamos a discutir en Chile, la creación de una nueva constitución que tiene que seguir garantizando dos derechos: el derecho a la sindicalización para que las negociaciones colectivas sean la fórmula de reparto justo, pero al mismo tiempo de establecer relaciones laborales
democráticas, justas y equilibradas que permitan que los aparatos productivos, que los servicios mantengan una alta competitividad y una mejor productividad, cosa que al compararnos con otros países no tengamos ratios que a veces son vergonzantes. Por tanto, creo que hemos dado un salto cualitativo respecto de lo que estamos haciendo como legisladores para el beneficio de, reitero, la sociedad. Se estima que 3 millones de chilenos directamente van a ser beneficiados con esta legislación. Lo que pasa es que a veces no vemos lo que nosotros hacemos por estar acá inmersos, pero es un beneficio social gigantesco el que se va a lograr con la adhesión de todos los que estamos, no solamente en esta mesa, los que componemos el Senado, los que componen la Cámara de Diputados, para el beneficio de todos. Y quiero recordar una cosa. Cuando se conmemora el 1 de mayo, que nace el 1 de mayo de 1886 en Chicago, y disculpen mi retórica, a algunos le puede incomodar, pero es porque allí ocurrió justamente el hito histórico de establecer la jornada de 8 horas de trabajo. Y miren, han pasado 137 años y en nuestro país no la tenemos. Incluso hasta 1981, cuando se aplica el plan laboral, eran 48 horas de trabajo. Y de ahí para adelante se ratificaron las 48 horas. Vino el gobierno del gran presidente Ricardo Lagos y se bajó a 45. Y ahí hemos estado. Y creo que es el tiempo justo, necesario, para hacer esta reforma que, reitero, contribuye a mejorar las relaciones laborales en el país, que son necesarias porque tenemos que seguir creciendo y tenemos que construir un estado de bienestar que va a permitir que todas y todos los chilenos puedan vivir mejor. Por tanto, yo también voy a ser parte de hablar y de votar favorablemente los acuerdos que hemos contraído entre todos. La palabra empeñada es también respetada y debemos dar las señas más claras nosotros en este Congreso. Muchas gracias, senador. Precisamente creo yo que esa es la labor y esa es la función de este Senado, y en particular en esta comisión hemos tratado no solamente de sacar los proyectos adelante en tiempo y forma, sino tratar de buscar a veces mecanismos que no son sencillamente aquellos que están sobre la mesa, sino ser extremadamente persuasivos en reuniones, almuerzos, horas extraordinarias que están fuera de las horas en las cuales sesionamos, precisamente para tratar de sacar esto adelante. ¿Hay acuerdos perfectos? Ninguno es perfecto, y probablemente algunos van a quedar disconformes porque unos lo encuentran rígido y otros lo encuentran que es demasiado flexible, pero es aquello que podemos acordar y que nos permite también avanzar. Así que vuelvo a reiterar los agradecimientos a todos quienes fueron parte de esto, y saludo a la ministra que nos acompaña hoy también, para que se pueda referir brevemente a los efectos finalmente de este acuerdo, que espero además sea votado luego en la sala y en la Cámara para tenerlo, ojalá luego. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Partir saludando a la senadora y a los senadores presentes, así como también a los trabajadores del Congreso Nacional. Y quisiera sumar además los saludos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, que hoy día nos acompaña, junto al dirigente de el comercio, ¿cierto?, el retail, José Manuel. Quisiera señalar que para nosotros es muy importante el hito del día de hoy, porque han pasado 5 años desde que se ingresó este proyecto de ley al Congreso Nacional. Y sabemos que aquí se ha puesto harta voluntad, harta disposición para poder confluir en la reducción de la jornada laboral, que ha sido el impulso que le ha dado el presidente Gabriel Boric a la moción que presentaron las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, nuestra actual ministra secretaria general de la presidencia, Camila Vallejo, con un foco, que es el resguardo, ¿y qué dije? De presidencia. Secretaria General de Gobierno. Muchas gracias, senador, por su intermedio, presidente. Que resguarda debidamente los derechos de las y de los trabajadores, que es una de las preocupaciones principales del gobierno, porque cuando se discuten temas de jornada, precisamente se disputan también ciertas concepciones de cómo se protegen esos derechos y cómo se implementa la jornada laboral al interior de la empresa. Para nosotros es muy importante que este pacto por 40 horas que hoy día en el Parlamento avanza sustantivamente y esperamos que muy pronto esté legislado, se haya realizado también en el marco de un acuerdo social tripartito. El valor del diálogo social al alero de la Organización Internacional del Trabajo, que hemos podido llevar adelante en conjunto con la CPC,
con los empleadores, con los grandes empresarios del país y con la CUT, la organización más representativa del mundo sindical, ha sido muy relevante para la construcción del acuerdo al que hoy día se ratifica por este Senado, con también su propia, digamos, enriquecimiento del proyecto y que hacemos propio como Ejecutivo. Vamos a tener entonces una reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas, un impacto además en toda la reducción de la jornada de turnos excepcionales, de jornadas especiales, con una regulación que además, y en esta oportunidad y muy acorde con los tiempos, la evolución de la lucha histórica de los derechos del mundo del trabajo y de las y los trabajadores, tiene además a su haber el mérito de poder incorporar garantías, medidas que promuevan una corresponsabilidad social de la crianza, para que en las demandas que emergen y que siempre seguramente han estado presentes, pero que no se habían visibilizado lo suficiente, hoy día también para los padres y madres trabajadoras criar también sea compatible con la vida laboral y un derecho. Estamos muy contentas por este avance sustantivo y no quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer al senador Galilea, que jugó un rol fundamental en la negociación para llevar a este buen acuerdo, a Cristian Melis, el profesor que nos ha asistido y asesorado como Ministerio del Trabajo, y por cierto, por su intermedio, su presidente, al subsecretario Giorgio Bocardo, que se encuentra de vacaciones merecidas, su derecho a descanso muy, muy merecido, y a nuestra colega Marieli Soto, que lo subroga en el cargo con este motivo, como subsecretario del Trabajo. Esperamos que este momento se pueda replicar prontamente en la sala del Senado. Hay muchos trabajadores y empleadores que están esperando que esto ocurra. Muchos de ellos ya han adaptado su jornada laboral. Como saben, hemos colocado sellos 40 horas a muchas empresas y sabemos que además el plazo de 5 años para adaptar la reducción de la jornada laboral es un piso mínimo. Y quienes deseen anticiparse en la reducción van a ser muy bienvenidos y bienvenidas. Así que esperamos que este proyecto tenga una rápida tramitación en la sala del Senado en virtud de los acuerdos que también hemos suscrito aquí, para que a su regreso a la Cámara lo tengamos legislado muy prontamente, porque 5 años de espera en realidad es mucho para los derechos de los trabajadores y trabajadoras que son tan necesarios a fin de disminuir fatiga laboral, aumentar la motivación, el compromiso, incluso las situaciones de estrés y licencias médicas que se derivan de ello, y hacer una vida más justa, una vida en que el trabajo sea un mecanismo y una herramienta para vivir mejor también. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a las senadoras y senadores también por su apoyo. Muchas gracias, ministra. Varias cosas. Primero, vamos a proceder de la manera que señalé. Entonces vamos a hacer 2 bloques de votación, los artículos permanentes, los artículos transitorios, para hacerlo lo más económicamente posible. Y procedamos, secretaria, de esa manera. A menos que alguien tenga algo que decir antes. Sí, claro. Después de la votación podemos cada uno hablar. Gracias. Presidente, sí quiero decir 2 cosas. Mirando aquí el acuerdo que modifica, sustituye el inciso primero del artículo 22 y luego incorpora un artículo 22 bis nuevo, no se dice en ninguna parte, pero yo entiendo que lo que aprobó la Cámara de agregarle un inciso final al artículo 28 se entiende superado por este artículo 22 bis. Ya, perfecto. Exacto, es que eso hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro para que no haya después confusiones. Y también lo último, un artículo transitorio que se propone, que es el último, artículo 8º transitorio, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en los presupuestos de las diversas entidades afectas a la presente ley, y en lo que faltare, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con los recursos que se traspasen de la partida Tesoro Público. En los años siguientes se estará lo que considere la ley de presupuesto sector público respectivo. Esa materia es de Hacienda, presidente, y bueno, Hacienda sé que va a empezar a trabajar los primeros días de marzo. Así es. Tiene que ir a Hacienda por este artículo, que es Hacienda en su caso. Esto está...
En votación. Entonces el presidente pone en votación primero las indicaciones y los acuerdos que están en el primer comparado, que se refiere a los artículos permanentes del Código del Trabajo. Senador Saavedra. Apruebo. Aprueba. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Moreira. Para sacarle una sonrisa al senador Saavedra, apruebo. Vamos a probar juntos. Pues. Presidente. Apruebo, señor secretario. Las vueltas a la Aprobado por la unanimidad Vamos a de los terminar juntos la integrantes de la Constitución comisión. de Pinochet. La segunda votación se refiere a los artículos transitorios, que son 8 artículos transitorios. Senador Saavedra, los artículos transitorios. Sí. Aprueba. A favor. A favor. Sí. Senadora Carvajal. Es que Apruebo. para que no quiero estar Aprueba. junto con Moreira. Yo tampoco. No sigo a saber. Senador Galilea. Apruebo. Aprueba. Senador Moreira. Apruebo. Muy bien. Aprueba, senador Moreira. Está convencido, Presidente. Moreira, no hay vuelta que A favor, señor. A favor. Aprobadas entonces todas las indicaciones, todos los artículos transitorios que se proponen. Ya. Muy bien. Muy bien. Bueno, aprovecho de felicitar el acuerdo logrado. Me parece muy importante solo hacer el alcance que nosotros vimos la génesis de este proyecto en la moción parlamentaria que se presentó hace 5 años y debo decirlo, y por eso felicitar el acuerdo, es muy distinto de lo que hoy día estamos logrando. Dios gracias, porque la verdad que me parecía que era un proyecto que, bueno, tiene, como las mociones, tenía ciertas limitaciones que este proyecto no tiene. Así que ofrezco una palabra final para que los miembros de esta comisión puedan dar una opinión respecto de lo aprobado. Senador Saavedra, ¿o quiere ir al final? Decir que ya dije todo, pero se me quedó algo en el tintero. Y con la disculpa del caso a todos y todas. Yo durante 19 años de mi vida fui dirigente sindical. No conozco por dentro el movimiento sindical. Antes de los 90 ayudé a fundar y a refundar muchas organizaciones sindicales que no estaban. Y todos saben lo que ocurrió allí. Y por lo tanto, para mí este es un proyecto emblemático. Disculpen la emoción. Eso. Y saludar a mis compañeros de la CUT. Senadora Carvajal. Senador Moreira. Senador Galilea. Gracias, presidente. Yo voy a aprovechar de explicar, dado que hicimos esta votación económica, quiero darme algunos minutos para explicar los puntos quizás más relevantes. Lo primero es este nuevo artículo, o el inciso primero del artículo 22, que establece dos grandes principios, que la jornada laboral semanal es de 40 horas y que esas 40 horas pueden lograrse también a través de un promedio que se establece en un periodo máximo de hasta 4 semanas mensual, para explicarlo en fácil. El 22 bis viene a aterrizar de alguna manera esta normativa para poner los bordes que a todos nos parecieron razonables que tuviese y que básicamente se traducen en que no puede jamás en una semana haber más de 45 horas ordinarias de trabajo que naturalmente se tienen que compensar dentro del periodo de cuatro semanas. No puede haber además más de 2 semanas seguidas en este máximo y por lo tanto, para hacer un ejercicio que todo el mundo entienda, si hay 2 semanas seguidas de 45 horas, las 2 semanas siguientes del mes van a tener 35 horas. Uno puede hacer todo tipo de juegos de horas, pero finalmente el promedio es ese.
no tocamos y por lo tanto se mantienen completamente vigentes todas las normativas de máximo 10 horas de trabajo diaria. Todo el sistema de horas extraordinarias se mantiene con la única limitación que es que el uso de horas extraordinarias nunca puede significar que en una semana se trabaje más de 52 horas. Hoy día ese máximo es de 57. En esta modificación se establece que el uso de horas extraordinarias, si bien no tiene modificaciones en su marco general, tiene como una limitación que su uso no puede significar que un trabajador trabaje más de 52 horas semanales. También me gustaría destacar los acuerdos respecto de las empresas que tienen turnos continuos. Están contempladas en el 38 número 2 de nuestro Código del Trabajo, que en la práctica van a tener la misma flexibilidad que tiempo atrás ya habíamos acordado respecto de las jornadas excepcionales, que en términos generales, para explicarlo bien, pueden trabajar 42 horas semanales, pero ese delta de 2 horas semanales debe ser compensado en vacaciones extras de hasta 9 días o que pueden ser pagadas o se las pueden tomar. Eso va a depender del acuerdo que tome cada empresa. En el sistema de transporte, en los transportistas de carga, se llegó a un sistema opcional que pueden tener ellos de mantener las 108 horas, pero tienen que ser compensadas con 6 días de vacaciones extras en el año o irse al sistema normal de 40 horas semanales. En fin, creo que todas y cada una de las normas, la semana pasada ya hablamos de las trabajadoras de casa particular, de también lo que se hizo respecto al turismo. Creo que todos los temas fueron bien abordados y bien solucionados, así que termino agradeciendo la colaboración de todos los senadores que a mí me acompañaron por el lado de lo que se llamaría la oposición de Chile Vamos, el senador Cruzcoque, que ha presidido esta comisión, que ha presidido muy bien esta comisión, el senador Moreira, que es un ícono un ícono histórico de esta comisión, por supuesto que la senadora Carvajal y el senador Saavedra, pero también la contraparte principal en esto, el Ministerio del Trabajo, la ministra, el subsecretario Bocardo, el profesor Meli, María Elizabeth Soto, Neira, Miguel, Francisco Neira creo que está por allá, la Belén, y dejo para el final a nuestros asesores, el principal de ellos que hace de cabeza, don Francisco del Río, que nos acompaña en esta mesa, Jorge, Raúl, en fin, todos quienes han estado dedicándole muchas horas a un tema tan importante. Yo sé que hoy día probablemente toda la prensa anda encima de otras cosas, de las grabaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los expertos, en fin, de cuánta cosa hay, pero creo que esto es por lejos más importante que todo eso, pero por lejos. Entonces, ojalá la gente valorara lo que aquí hemos podido construir. Muchas gracias, presidente. Muy bien, senador Galilea, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. ¿Cómo? Perdón, senadora, como me dijo que no. Senadora Carvajal. Íbamos tan bien. Íbamos bien hasta acá. Oiga, mire, yo no solo también emocionarme con las palabras del senador Saavedra, me voy a permitir también hacer una reflexión. Me emocioné también con el Twitter de la ministra del Trabajo hace algunos días a propósito de su aniversario, porque ya volví a mi casa y viniendo de una familia donde mi padre era obrero, creo que esto no enaltece. Y yo me hago cargo de eso porque quienes venimos también de comunas pequeñas y quienes representamos a regiones como Ñuble, como en sus efectos también Biobío, Cabrero, que es mi cuna, es mi feto, siempre lo digo, es mi vientre. Una de las primeras cosas que aprendí en la vida de mi padre es justamente que el mayor patrimonio que tienen las personas vulnerables es su trabajo y la mayor riqueza son sus hijos. Y la verdad que a veces el trabajo, como los minerales o los recursos, a veces son explotados. Y cuando hay poco acceso a la educación, cuando hay poco acceso a la formación, la verdad que el trabajo no solo constituye el principal patrimonio, sino que muchas veces, históricamente lo hemos visto de cerca,
no es valorado de la forma que uno quisiera. Y hemos transcurrido tal vez de una legislación muy antigua, con un código del trabajo que ha surtido modificaciones, pero que no es lo que quisiéramos y que yo creo que requiere también una mirada un poco más profunda de algunas temáticas que tenemos que hacernos cargo, como bien lo ha hecho no solo la ministra, este gobierno, y como lo hiciéramos también en el 2019 cuando constituimos la bancada transversal de 40 horas y cuando sumamos al esfuerzo tanto la Comisión de Trabajo de la Cámara, que aquí el senador Saavedra está presente con una fuerte lucha, digámoslo, porque había harta oposición también. Y cómo no recordar, ¿cierto?, al ex ministro del Trabajo, Nicolás Monca, que también fue muy reticente a esto, pero que yo valoro efectivamente que haya este cambio y que hemos llegado a este diálogo suficiente y necesario para avanzar. Porque creo que eso los trabajadores y las trabajadoras de Chile no solo se merecen, es de justicia respecto a lo que nosotros debemos hacer como Senado, como Cámara de Diputados, como Poder Legislativo. Entonces cierro aquello diciendo, en esa bancada había el interés de entender que la valoración del trabajo, que la valoración del tiempo, que esa condición de explotación que todavía sigue latente, porque no nos veamos la suerte entre gitanos, también la informalidad, también el trabajo no remunerado de las mujeres, también o la no valoración del trabajo doméstico, o por cierto, el trabajo de temporada, que también a uno le toca ver de cerca, que a veces, pucha, hay mucho que decir allí. Las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, etcétera, que lo mencionamos, es un mundo del cual hoy día también creo yo que tenemos que avanzar. Pero lo que hemos hecho es de una valoración social, económica, que de verdad no solo es icónica, es significativa y es justa. Y creo que en esa condición yo me siento muy honrada de ser parte de esta comisión, de que aquella condición de tantos y tantas que hoy día esperan justamente que no solo con la reforma previsional que valora una vida de trabajo y que le da un impulso especial cuando hay que, ojalá, tener tiempo disponible para pasar una buena vejez o una buena tercera etapa, que ha sido aprobada en la Cámara y que esperamos avanzar prontamente en lo que viene en el año 2023, pero especialmente este de las 40 horas creo que habla de esa significación que hoy día le hemos puesto no solo en la Comisión, sino que también en el Ejecutivo con todo el equipo, sino que también lo que han hecho la CUT, lo que han hecho los empresarios, lo que han hecho quienes desarrollan y quienes miran esto también de manera no a lo mejor, sino que de manera espontánea, porque muchos se sumaron también a reducir su jornada sin necesidad que haya ley. Qué valorable es aquello, y como sea la ministra, qué bueno es sumar, y ojalá haya ese espíritu que creo yo debe rondar y brindar lo que viene para el futuro del país. Yo solo, presidente, felicitarle también por su excelente conducción a esta comisión y a todos los que han sido parte, pero especialmente valorar que aquí se escuche y se determine una ley que sea capaz de hacerse cargo de tantos trabajadores y trabajadoras que hoy día con condiciones formales obviamente pueden acceder a una mejor vida sin que aquello que es trabajar significa muchas veces el inicio y el final de una vida. Así que muy honrada y por supuesto que muy orgullosa de ser parte de esta comisión y haber votado a favor de este proyecto tan relevante para el país y para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Se agradece su valoración y agradezco la voluntad de acuerdo que ha habido finalmente para sacar este acuerdo adelante. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Adelante.